Bueno, muy bien, aquí seguimos con nuestro café de la tarde con un invitado especial que ha traído Fernando Sis en esta tarde. Nos visita Mariano Elizondo, el expresidente de la Superliga. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido. Flamante presidente de la Superliga. Ya tengo 3 meses, en poco tiempo voy a empezar a caminar. ¿Y parece mucho más? Sí, en mi vida sí, parece bastante mucho más, sí. Decía 3 meses, se suele decir que los primeros 100 días son clave en cualquier gobierno. ¿Cómo fueron estos primeros 100 días? ¿Hubo algo que cambió efectivamente de raíz? Tratamos de cambiar las cosas que consideramos que hay que cambiar. Algunas podemos y otras nos va a llevar más de 100 días. Algunas ya se pueden ver, como por ejemplo la comunicación de lo que es el calendario hasta fin de año de los partidos de la Superliga. Ese es un ejemplo de lo que me estás preguntando. ¿Pero cuál es el objetivo primordial de la Superliga? Es el organizador del torneo de Primera División. La Superliga la conforman los 28 clubes de Primera División. Tenemos, si querés, 2 funciones para hacerlo sencillo. Una de generar ingresos para los clubes y otra de controlar los gastos de los clubes. Entonces estamos trabajando en esas dos líneas, en la generación de ingresos con los derechos audiovisuales, con los sponsors que se puedan generar y con el control del gasto y de los clubes, con la inversión en infraestructura para los clubes, la inversión en divisiones inferiores o los equipos profesionales. Esa es la otra parte, la parte del gasto que te decía antes. Así que en eso estamos trabajando. Y cuando hablas de generar ingresos no es solamente a través del fútbol en sí mismo, ¿no? En realidad, sino también algunos otros negocios. Nosotros decimos que el fútbol son más que 90 minutos y tratamos de generar ingresos por fuera de esos 90 minutos. Los 90 minutos los vendimos y quienes tienen los derechos audiovisuales ya nos pagan por esos 90 minutos. Tenemos que generar ingresos por fuera de eso y el fútbol genera mucho contenido y ese contenido puede ser comercializado. Contenido es una conferencia de prensa, contenido es una acción comercial que pueda ligar a una marca con el fútbol, digo, un montón de cosas que se pueden hacer tanto en televisión como en otras plataformas, como redes sociales. Entonces, en eso estamos trabajando para ahí generar ingresos. Claro. Los clubes, Mariano, cuando asumiste, también tienen que asumir compromisos, valga la redundancia, es decir, tienen que acompañar este crecimiento. ¿Cómo va este plan de convencimiento a las dirigentes de que tienen que acompañar ese crecimiento con modificaciones internas de cada uno de los clubes? Por ahora va muy bien, los clubes están acompañando. A mí me toca como presidente venir, contar y dar la cara, pero en realidad la Superliga no soy yo, sino que la Superliga somos todos los que la conformamos y venimos trabajando muy bien con todos los clubes. De hecho, digo, se ha avanzado mucho en temas de consolidaciones de deuda, de pagos de deuda, que no se van a solucionar de un día para otro, insisto, como planteamos antes, pero por ahora se viene acompañando muy bien desde el lado de los clubes, de qué cosas vamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Y en ese sentido, por ejemplo, estamos definiendo hacia el año que viene criterios para que cada uno de los clubes el año que viene tenga una licencia para jugar el torneo de la Superliga. Esos criterios tienen que ver con financieros, con infraestructura, con criterios jurídicos y estamos trabajando entre todos los clubes para definir el reglamento de los criterios para luego el año que viene aplicarlos y con eso tengan la licencia. A propósito de esos criterios jurídicos, fundamentalmente, quería preguntarte, hoy los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro. Sí. Y en todo momento se habla de clubes que efectivamente generan recursos. ¿Imaginás el ingreso de sociedades anónimas al fútbol argentino? En este caso, ¿a la Superliga? No. Hoy no está ni siquiera en discusión el tema. No es un tema tampoco que tenga que definirlo la Superliga, no es un tema nuestro. No está en discusión la Superliga y tampoco es un tema de la Superliga. Cuando te hablaba de criterios jurídicos, los criterios que componen una licencia son criterios que practica la FIFA, en nuestro caso la Conmebol, que es la que nos rige en esta zona del mundo, y también lo tiene que practicar Argentina. Y los jurídicos tienen que ver con que en otras partes del mundo los clubes no son asociaciones civiles sin fines de lucro, sino que son sociedades. Claro. Entonces mucho tiene que ver el criterio jurídico con la conformación de quienes tienen los derechos del fútbol o de los equipos en Francia, en Italia, en Alemania o en Inglaterra, que en muchos casos son sociedades anónimas o personas físicas dueños de esos clubes y no los socios como son acá. Es importante señalar que la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana a partir del próximo año va a tener esta licencia, es decir, va a haber unos requisitos mínimos que si uno no los cumple no va a poder participar. ¿Imaginás que eso se puede llegar a implementar para la Superliga que viene, no esta? Que exista ya esta licencia de estos requisitos mínimos para participar, ya van a ser 26 en vez de 28. ¿Imaginás esos requisitos mínimos ya implementados? Imagino y va a pasar. Estamos trabajando en, como les planteaba antes, la redacción de los criterios para luego tener la licencia.
De acá a fin de año tendremos que tener la redacción de los criterios y el año que viene los clubes aplicarán para tener la licencia para que el próximo torneo, que seguramente arranque por agosto del 2018, quienes cumplan con todos los criterios obtengan la licencia y puedan jugar el torneo. ¿De qué requisitos están hablando? ¿Son los requisitos mínimos? ¿De qué tratan? No, hay requisitos que son financieros, si querés, que tenga que ver con presentación de presupuestos anuales, balances, deudas regularizadas entre los clubes, para con los jugadores, para con la AFA, para con el fisco, criterios deportivos tanto de primera división como de divisiones inferiores. Por ejemplo, que tengan todas las categorías de divisiones inferiores, que tengan en cada categoría un médico, un cuerpo técnico, un nutricionista, o que tengan profesionales como psicólogos para trabajar con los chicos. Criterios de infraestructura que tengan que ver con las condiciones que tienen las divisiones inferiores para practicar el deporte y la primera para practicar exactamente, la primera para practicar el deporte, que tiene que ver la seguridad también en lo que es infraestructura, que tiene que ver con criterios administrativos y de personal, cómo está conformada el gerenciamiento del club. El club tiene una parte política, que son los presidentes, tesoreros, etcétera, pero después tiene un management, cómo están conformados esos equipos. Hay una serie de criterios que hacen a que una vez que cumplen con cada uno de esos pasos o criterios, obtienen la licencia. Mariano, vos estabas pensado para ser el presidente de la Superliga de la AFA de Marcelo Tinelli. De alguna manera, digamos, él te había propuesto que efectivamente si él era presidente de la AFA, vos ibas a... No, en realidad la propuesta de él en su momento, no es que yo estaba pensado para eso, sino que su propuesta era que si él llegara a ser presidente de la Superliga, me había dicho en su momento, si a vos te interesa, a Mariano, le interesa ser gerente general o CEO de la Superliga. Ok, en algún momento igual él pensaba ser presidente de AFA, luego efectivamente... Y a partir de ahí, bueno, tu conocimiento, digamos, de muchos de los dirigentes que hoy te propusieron a vos como presidente de la Superliga. Exactamente. ¿Cómo tomó esto Marcelo Tinelli, digamos? Porque efectivamente él tenía pensado que vos estuvieras de alguna manera acá con él al lado, ¿no? Fue el primero que me apoyó. Fue el primero que me dijo, bueno, cuando él decide no ser candidato a presidente de la Superliga, me avisó y me comentó que estaba la posibilidad que, como él no estaba, podría ser yo el candidato a presidente de la Superliga, y fue el primero que me apoyó, y durante muchos días me llamaba, me apoyaba, me decía por dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer. Así que lo tomó y lo tomó muy bien. ¿Y hoy es alguien de consulta? Perdón. ¿Es alguien de consulta hoy? Sí, mío sí. Pero yo trabajé mucho tiempo con él, con lo cual es alguien de consulta en mi vida, más allá del fútbol. Así entonces, perdón, lo ponemos al revés. ¿Cuánto tiene que ver Tinelli con que vos hoy seas presidente de la Superliga? ¿En cuánto Mucho. Mucho. A ver, te puedo decir mucho por varios motivos. Yo trabajé mucho tiempo al lado de él. Al lado de él aprendí a gerenciar un negocio, a trabajar con los contenidos televisivos. Una cosa es un contenido de entretenimiento dentro de un estudio, un partido de fútbol es un contenido también de entretenimiento. Me formó mucho en la vida, con lo cual desde ese lado tiene mucho que ver en mi actualidad. Bien. Quienes lo conocen a Mariano saben que lo más difícil es esto, básicamente la exposición, porque él siempre fue una persona de acompañamiento. ¿Cuánto influyó esto en tu vida de exposición pública, básicamente? Cuando tomé la decisión, nada, porque soy un inconsciente. Por ahora lo llevo bien. Como me ha pasado también, que me han preguntado más o menos lo mismo, yo estoy acostumbrado a trabajar con gente que tiene exposición pública, y yo lo veía atrás de la cámara. Bueno, ahora me toca estar delante de la cámara y con el reflector blanco que me apunta, bueno, tendré que empezar a convivir con eso. ¿Cómo es la relación hoy AFA-Superliga? Muy buena. Tenemos un convenio de coordinación que firmamos ahora 2 meses, al principio del nacimiento de la Superliga. Convenio de coordinación que tiene que ver con servicios que nos da la AFA, que nosotros como Superliga consumimos. Por ejemplo, árbitros. Los árbitros son empleados en relación de dependencia de la AFA, dirigen los partidos de la Superliga, algunos, y nosotros contratamos ese servicio. El tribunal arbitral es otro servicio, el cuerpo médico para hacer los controles antidoping es otro servicio. Hay una serie de servicios que nos da la AFA a nosotros y que pagamos por ese servicio que nos da. Y en cuanto a la relación, más allá del vínculo jurídico, la relación personal es perfecta, no hay ningún inconveniente. Quería volver a la... Me decías antes, mi vínculo con Tinelli es permanente, la consulta es permanente. ¿Podemos pensar en que hay un Elizondo al gobierno, Tinelli al poder?
¿o no? No pensemos tan raro. Pero es vínculo permanente, pero también lo era hace 5 meses atrás cuando yo no estaba en la Superliga. Lo conozco hace muchísimo tiempo, como decía antes, y durante mucho tiempo hablamos periódicamente, no te digo que hablamos todos los días, ni que hablamos una vez por año, pero lo he consultado de un montón de cosas que me han pasado en mi vida. ¿Y se puede pensar en una Superliga sin superestadios? Quiero decir, hay muchos estadios muy viejos en Argentina que no están en condiciones que, de hecho, se ven a través de la tele, que efectivamente no tiene nada que ver con la Superliga a la que se aspira. Tenemos que trabajar en los estadios y eso nos va a llevar tiempo. Eso tiene que ver con los criterios de infraestructura que planteamos antes. Hay un montón de problemas en el fútbol y hay que encontrar soluciones a los problemas y hay que ver en qué momento se atacan cada uno de esos problemas. Tener estadios mejores hace a tener un mejor contenido, un mejor fútbol. Los estadios en Argentina son de algunos 1920, 1930, 1940 y no hay muchos estadios que se hayan generado en los últimos años. Bueno, tenemos que trabajar en que tengamos estadios de los 2000. Claro. Está muy latente la idea de que la Superliga viene a ayudar más a los clubes grandes que a los clubes chicos, que muchas veces cumplen un rol y una función social muy importante. Sí, es un comentario que es planteado por varios dirigentes. Ahí yo creo que la Superliga, el reparto del dinero de la Superliga es mucho más social o solidario o equitativo que lo que es el mercado. Nosotros tenemos una serie de parámetros que tiene que ver con cómo se distribuye el dinero. Una parte del dinero hacia adelante va a ser para todo el mundo de la misma manera, o sea que lo que hay se divide por la cantidad de equipos que estén jugando ese torneo. Otra parte tiene que ver con el mérito deportivo, cómo le fue a cada uno en un torneo, y otra parte tiene que ver con el rating o el share. Pero 50, 25, 25. Exactamente, pero siempre hay una limitante que el que más gana no puede ganar más que 2,2 veces el que menos gana. O sea que si Boca ganara, supongamos que fuera el que más gana, o River, 2,2, el que menos gana, supongamos un ejemplo, Temperley, debería ganar 1. Ahora, ese modelo de reparto no tiene mucho que ver con lo que es el mercado. Si miramos cuántos socios tiene Boca, no tiene 2,2 veces lo que tiene Temperley, o cuántos socios tiene River. Claro. ¿Cuánto es el ingreso que genera en la camiseta Boca o River? No es el 2,2 veces el de Temperley, Arsenal o el que fuera. Si miramos cuánto vende en la camiseta o cuánto vende al exterior en jugadores o cuántos socios tiene, quizás nos demos cuenta que el mercado es 10 veces a 1 y la Superliga es 2,2 veces a 1. Entonces, a ese planteo, yo digo, la Superliga es mucho más solidaria y democrática que lo que es el mercado. Y si hubiera el día de mañana una diferencia entre los grandes, llamados grandes, y los chicos, no va a ser por la Superliga, sino va a ser como consecuencia de lo que consume el mercado. En este punto, ¿cuál es el espejo de las Superligas? ¿A quién busca parecerse? Me imagino que no tanto a la Liga Española, que tiene una diferencia, hay una desigualdad mucho más marcada, y quizás sí a la Bundesliga o a la Premier League. En este punto en particular, a la Premier League, que es la liga inglesa, que tiene más que ver con el reparto más equitativo. La Liga Española, y en su momento la Liga Española después lo modificó, tenía un reparto muy diferente entre Real Madrid y Barcelona y el resto de los clubes. Con el tiempo lo fue achicando, pero en lo que hace a la referencia de cómo se reparte el dinero, apuntamos más a la Premier League que a la Liga Española. ¿Cuánto imaginás que va a cambiar la transmisión del fútbol en la Argentina? Porque hoy por hoy no se ven tantos cambios. ¿Pensás que pueden haber muchos más? Sí, tiene que haber muchos más. Y la verdad van pocas fechas. Y en mayor cantidad de cámaras, en que las cámaras puedan estar en lugares diferentes, que tiene que ver con la infraestructura, en que los estadios se vean más completos, en que el campo de juego se vea diferente, en que la iluminación sea diferente, en que no solamente las cámaras sean las que vemos en las tribunas, sino que pueda haber alguna cámara dando vuelta por el aire. Digo, hay muchas líneas para trabajar en la gráfica. Digo, hay mucho para trabajar en el tiempo. Recién estamos arrancando. Como dijo Diego, la Superliga nace con este nuevo acuerdo con Fox y con Turner y una nueva televisación. Y se habla mucho hasta cuándo va a resistir esta gratuidad y cuándo se va a cortar, si a fin de este mes, en octubre. Hoy un diputado del Frente para la Victoria, ahora Unidad Ciudadana. Es difícil aprender todos los nombres. Dijo que los jubilados, los pensionados y aquellos que reciben la asignación universal por hijo deberían preservar esa gratuidad. ¿Cómo lo ves vos
sin tener los derechos, ¿no? No, está claro. Nosotros los derechos se los vendimos, como decías vos, a Fox y Turner. Fox y Turner son los poseedores de los derechos y lo venden luego a los que son los distribuidores de los contenidos, que son las empresas que nos llevan el contenido a nuestras casas. Ese problema no es de la Superliga, tampoco entiendo que es de Fox y Turner, sino que es de quienes distribuyen el contenido, y en todo caso habrá que plantearlo en la oficina correspondiente. ¿Qué pasa con el contenido vía streaming? En el contenido nosotros tenemos dividido por territorio, más que por plataforma. Sí. En Argentina el contenido tiene Fox y Turner. En el mundo había un contrato preexistente que se vence en el 2019. La venta, el contenido argentino del fútbol en el mundo. Se vence en el 2019 y ahí tendremos que ver una nueva licitación cómo se va a vender. Que lo podemos vender por distintas plataformas, una puede ser streaming, o podemos vender también por territorios. Pero eso recién en 2019. Sí. ¿Y ahora? Los clubes que, no, ahora Fox y Turner tienen en Argentina nada más. Si vos vas a Colombia, el fútbol no lo ves. Pero si alguien lo quiere pasar vía streaming, ¿lo puede hacer? ¿Hay un vacío legal hoy hasta 2019? Fox y Turner, todas las plataformas de contenido en Argentina la tienen Fox y Turner. Todas. Todas, incluye el streaming. O sea que un club chico que hasta ahora transmitía, por ejemplo, el partido vía streaming para la gente que no podía ir a la cancha y demás, hoy no lo puede transmitir. No, en realidad los clubes no transmitían los partidos. Antes se transmitían los partidos por el programa de Fútbol para Todos, por streaming, pero no lo transmitían los clubes. Ajá. Hoy el contenido lo tenés por Fox y Turner a través de los distribuidores. Y no podrían hacer tampoco. Si quisieran ellos manejar sus propios contenidos, no lo podrían hacer los clubes. Los clubes nunca lo tuvieron. Los clubes hace muchísimos años delegaron la transmisión de los partidos a la AFA en su momento, ahora a la Superliga. Lo que sí, perdóname, lo que sí tienen a veces el contenido que es lo que sí tienen los clubes es un contenido diferencial, claro, poder entrar con la cámara al vestuario, por ejemplo, y lo transmiten después del partido. 90 minutos. Claro. ¿Y eso? Está bien. Eso los clubes lo tienen. Lo mantienen, lo tienen y lo hacen luego de los partidos, lo hacen en la semana. Depende si hay señales que están en vivo, si hay señales que van en la semana o si hay programas que van en la semana de cada uno de los clubes. Recién Fer te preguntaba qué otras experiencias deportivas se buscan replicar con el tema del reparto de plata, hablaban de la Premier League y demás, pero si no hablamos solamente del reparto de plata, sino del negocio en general. ¿Cuál otra experiencia deportiva a ustedes les gustaría replicar? ¿Cuál sería la NBA, por ejemplo? La NBA es un muy lindo ejemplo en cuanto a acciones de marketing y en cuanto a presencia del producto en el mundo. La NBA con el tiempo ha hecho que el básquet no fuera de Estados Unidos, sino que es un básquet que se ve en todos lados. Claro. De hecho, en Argentina creo que estuve reunido esta semana con la gente de la NBA. En la NBA en Argentina se ve más que el básquet local. Y eso tiene que ver con un trabajo durante muchos años de presencia internacional de una marca o de un producto. Ahora, también hay una cuestión económica, ¿no? Porque efectivamente el mejor básquet del mundo está en la NBA. Y no va a pasar eso con el fútbol, porque efectivamente todos los jugadores emigran en general donde hay más recursos que, por ejemplo, Europa. Sí, pero a ver, quizá seguramente el mejor fútbol del mundo no sea el argentino, y en Argentina el producto deportivo que más se ve es el fútbol. Sí. Y a lo mejor podemos discutir si es el inglés, el alemán, el italiano, el español que fuera, en esos lugares se puede llegar a jugar el mejor fútbol del mundo. Sin embargo, acá los argentinos consumen más fútbol argentino que fútbol internacional. Pero también acá los argentinos consumen más básquet internacional que básquet local. Y hoy eso tiene que ver para mí me planteaba ya antes, con el trabajo que ha hecho la NBA en presencia internacional y en generar que muchos de los equipos de la NBA tienen representantes de distintas partes del mundo. Claro. Recién Eleonora te preguntaba por el 2019 cuando se vencen los derechos internacionales. ¿Cuánto pensás que si es mucho o poco tiempo para trabajar de cara a la venta? Porque me parece que ahí hay un terreno fértil como para generar recursos para el fútbol argentino. No, tenemos un tiempo importante. Y ahí, más allá yo creo que es más importante el precio que se le saque a esa venta internacional que la presencia en sí del fútbol en el mundo. Quizás es más importante para los clubes del fútbol de la Superliga que el producto nuestro se vea en China, que cuánto me paga un canal chino al fútbol de la Superliga, y que todos los fines de semana la gente en China, en India o donde fuera pueda ver a nuestros jugadores y en definitiva pueda comprar nuestros jugadores que hacen que los clubes a veces solucionen sus problemas económicos, financieros. Y hay un ejemplo que quería terminar con esto. Sí. Hay un ejemplo de la Liga Española. La Liga Española logró vender su producto en China. Y hoy hay 2 clubes de España que la publicidad en su camiseta son productos chinos que no se venden en España. Entonces vos vas a ver el Español de Barcelona
y promociona un producto que en Barcelona no se vende. En España tampoco se vende en China. Y eso como Porque consecuencia se ve mucho en China. Uno de los elementos distintivos a la hora de hablar de fútbol argentina en general fue la hinchada, lo que pasa en los estadios, ¿no? La gente muchas veces ve que este show, que es el de las tribunas, efectivamente es un show que amerita exportar. ¿Imaginás una Superliga con público local y visitante? Yo creo que se puede dar, no sé si es local o visitante o con más público. A veces se discute si el visitante hoy por hoy es neutro, yo imagino que en el tiempo tenemos que trabajar entre todos para tener más público en las canchas de Argentina. Y en ese trabajo tenemos que trabajar mucho con seguridad. Nosotros solos no podemos resolver el problema y dependerá también de las acciones que hagamos con la gente. ¿Se han reunido con la gente de seguridad de la Nación? Sí, Nación, provincia y con municipios. Habitualmente tenemos buen diálogo y habitualmente nos juntamos. Y creo que uno de los desafíos que tenemos hacia adelante también es poder trabajar para que el próximo torneo o en algún momento podamos empezar a cambiar algunas cosas. El fútbol argentino, hoy, el torneo argentino, lo has vendido a los distintos sponsors a un número X. Sí. ¿Cuánto pensás que con el fútbol ya instalado y una Superliga con un rodaje y una temporada, cuánto más se podrá pedir por un fútbol en la temporada que viene? Y a medida que presentemos el producto y lo mejoremos, mucho más. No solamente podremos pedir para el año que viene más dinero, sino que seguramente para el año que viene podemos vender más cosas. Podemos atacar el P y el Q, el precio y la cantidad. Y yo creo que los que ya están y los sponsors que terminemos cerrando este año, podremos mejorar el precio que le vamos a la inversión que podrán llegar a tener el año que viene, pero también poder generar nuevos espacios para poder vender cosas que hoy no se están vendiendo. Mariano Elizondo, muchísimas gracias. No, por nada. Por todo este tiempo. Ahora te podés ir a comer un salame Quintero. ¿Te vas a Mercedes? ¿Qué es eso? Fin de semana, fiesta del salame Quintero en Mercedes. Así que la gente vaya. Qué bueno. Muy bien. Bueno, Así que muchas ya te vas para gracias. allá. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Fer. No, por favor. Gracias. Bueno, ahora es momento de nuestro expreso de noticias.